en el fondo sabemos que el sufrimiento y la tragedia es parte de vivir. O sea, la vida no se entiende si en esa parte oscura. Y hay gente que no, como que no lo puede entender. O sea, tienes a una persona sufriendo, ya como quiera se va a morir. Dicen, es que como quiera se va a morir. Pues mátalo antes y ya. Hay que evitar el sufrimiento, ¿no? Es muy difícil explicarlo. Y creo que, bueno, al menos yo no lo sé explicar y ni siquiera entiendo bien en el fondo por qué o en qué momento me enseñaron eso, de que, oye, la vida te va a tocar sufrir, se te va a morir gente, te vas a enfermar y te vas a morir y te va a doler todo. Kill yourself, it'll only take a minute, and you'll be happy that you did it. Just go over to your oven and shove your head in it. Kill yourself, really you should do it. There's really nothing to it. Just grab a mug and chug a cup of lighter fluid. ¿Qué pasó, chaviza? Bienvenidos a Explicación No Pedida, el podcast de la esperanza. ¿Ustedes cómo están? ¿Están esperanzados? ¿Están felices? ¿Están contentos de grabar? Yo no, porque propuse esta frase de inicio, el podcast de la gente que se quiere morir a veces, y me dijiste que estaba muy deprimente. Es que está muy dark, güey. Hemos recibido, Pero es una hemos recibido críticas de que este podcast está muy dark, entonces... Pues me da igual, o sea, eso es una canción de 1975 que se llama I Just Wanna Die Sometimes. Hoy no los conocen ni en su casa esos güeyes. Entonces por eso se me ocurrió que era una buena introducción, pero como parece que no tengo ni voz ni voto, le voy a pasar el micrófono al procónsul vitalicio de Explicación No Pedida, Eugenio Garza. ¿Cómo estás? Hola, yo no me quiero morir hoy. Lo he pensado, lo pensé hoy en la mañana y dije, no, todavía no, se puede más. Yo sí estoy esperanzado también, porque... Pero sí te quieres morir. La realidad es que no se puede más. O sea, pero sí te quieres morir, eventualmente. Bueno, sí, algún día, o sea, un lunes, porque no me gustan los lunes, por ejemplo. Un sábado, ¿no? Un viernes en la noche. Como media hora antes de grabar Explicación No Pedida, y dices, no. Sí, como que se antoja de que ya. Sí, ya. Pues mira, la verdad, si yo fuera canadiense y tuviera yo ganas como que de terminar mi vida, Ajá. de que me maten y todo, tendría la posibilidad legal de pedir eso. Y ese es el tema de hoy, creo yo, más que nada. Le llaman MAID, ¿no? O sea, el Medical Assistance in Dying. In Dying, yes. Pues, ¿por qué no nos cuentas más o menos qué está pasando en Canadá o por qué este tema es tan importante? Pues mira, hace algunos años, la verdad muy poco, en el 2017 fue el primer año completo que se tuvo esa posibilidad en Canadá, esa posibilidad legal del suicidio asistido. Y entonces es el año desde que ya se empiezan a tener datos completos anuales y por edad y perfil de personas y todo. La verdad es que ahorita la mayoría de la gente, la gran mayoría, son del rango de edad entre los 65 y 80 años. Desde el 2017, desde que se autorizó. Sí, de los que piden que los maten, ¿no? Literal es eso. Aunque igual y podemos hablar un poquito más adelante en el episodio sobre el lenguaje que se utilizan para estos procedimientos, ¿no? Y cómo nos van desensibilizando. Pero desde el 2017 ha habido un total de 31,600 muertes. De esos 31,000 personas, la gran mayoría son personas entre 65 y 80 años de edad. Y luego hay como un rango de edad que es muy interesante porque lo ponen de 18 años a 45. Tienes que ser mayor de edad para pedir ese servicio, ¿no? O sea, pedir que te maten. O sea, ese servicio, bueno, por ahora, entre 18 y 45. Y todo este tiempo piden el requisito de que tienes que tener una enfermedad terminal. Uh-huh. No cuenta de enfermedad mental, psiquiátrica, aún. Uh-huh. Pero a partir de marzo de este año, 2023, se va a autorizar y ya se va a poder llegar y decir, oye, tengo depresión, tengo ansiedad o lo que sea y pues ya no quiero vivir, ¿no? Entonces mátenme. Pero lo interesante es... Ajá, perdón. Que de hecho, por ejemplo, hay un caso
Yo me acuerdo que cuando este tema empezó a sonar más hace como unos 6 meses, ¿no? Que ya estaba pues en la opinión pública, y nuestros amigos de Pictoline, que normalmente tienen unas infografías bastante Pendejas. estúpidas, no es cierto, algunas son buenas, por luego lo sigo, pero unas son muy estúpidas. De hecho, lo saqué Where are you getting your information? An infographic. Fee of Pictoline, yeah. Sí, Yes. Entonces yo saqué esta información de Pictoline, en la que la infografía se llama El derecho a morir, ¿no? Entonces cuenta la historia de Shanti, una niña de 17 años, que en el aeropuerto, está en un aeropuerto cuando sucedió un ataque terrorista de ISIS, y aunque salió físicamente ilesa, después le dio pues depresión y trastorno de estrés postraumático, ¿no? Fue internado en un hospital psiquiátrico donde sufrió una agresión sexual, y aunque recibía terapia y tratamiento y medicamentos, intentó suicidarse varias veces y le pedía al gobierno que le dejaran aplicar la eutanasia, ¿no? Hasta que pues en abril de este año fue aceptada y murió después rodeada de su familia, ¿no? Entonces a mí lo que se me hace un poco ahorita, para que Eugenio continúe con la conversación y para dar al menos un primer statement, pues qué bizarro es que dentro de la opinión pública y de una cuenta como Pictoline, que tiene tantos seguidores, romantice el hecho de que por fin dejaron a una jovencita suicidarse, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, o sea, por eso este tema es bastante grave, ¿no? Porque ahora cualquiera, ejemplo, una niña de 20 años, no sé cuántos hubiera tenido ahorita el año pasado o este año, cuando decidió el gobierno de Bruselas que sí, que le iban a dar la eutanasia a esta señorita, y aparte celebrarlo como si fuera algo importante, ¿no? También en Colombia se acaba de aprobar eso hace poco, y la gente lo celebra como si fuera, no sé, o sea, como si... Sí, qué padre. Ajá, Por fin podemos matar a nuestros niños. ajá, por fin nos podemos Postaborto. matar Sí, legalmente, sin sí. consecuencias, ¿no? Muy bien. Qué padrísimo. Pero continúa, ¿o qué? Sí. Yo solo quería recalcar eso. No estamos... No, y está muy bien, Chema, lo que señalas. Y es un muy buen punto para empezar esto y empezar a adentrarnos un poquito más, ¿no? Del caso de Canadá, digo, lo tomamos porque es el que más ha llamado la atención en los últimos meses, sobre todo por el cambio en la ley que hicieron para que a partir de marzo de este año se pueda aplicar a ese procedimiento solo teniendo, o bueno, por tener temas de salud mental. Y lo interesante es ver que de los más de 30,000 que han pedido esto desde el 2017, el número de menores de 45 años de edad en el 2017 solo fue de 34. Solo 34 muertes. La neta, comparado con 30,000, pues la verdad es poco, pero piensa que son 34 personas jóvenes. Y ya se multiplicó por 4. O sea, ha estado subiendo constantemente desde el 2017 y en el 2021 ese número fue de 139 personas. Entonces, qué raro. O sea, ¿por qué estará subiendo? Estaría interesante estudiarlo. Pero todo esto que les estoy platicando lo estoy sacando de un artículo muy bueno que encontró Germán. También lo vamos a poner en la descripción para que lo revisen. Porque sigue la historia de una mamá, una señora que tiene un hijo de 23 años y ese chavo diabético perdió el ojo izquierdo y en secreto hizo su cita para el suicidio asistido, sin decirle a nadie. Lo encontraron porque la hermana de este chavo tenía acceso al correo electrónico y así como que, digo, no me voy a meter mucho en detalle, pero se dieron cuenta que tenía esa cita y entonces este artículo como que va siguiendo un poco la historia de esa señora y qué hizo para tratar de evitar que su hijo muriera, la verdad, prematuramente, ¿no? No les voy a decir cómo termina, pero vale mucho la pena. Ahí lo buscan en la descripción. Sí, no y también quería señalar así rápido. Ya lo spoileaste. Bueno, quería señalar rápido que el tema de Canadá es interesante ahorita porque llama mucho la atención, pero sabemos que no es el único país que así está. Holanda, Suiza, Bélgica, España, Australia, Nueva Zelanda, entre otros,
tienen estas posibilidades legalmente. También 10 estados en Estados Unidos lo tienen y hay más países y seguramente irá creciendo esa cifra de países que tienen esto disponible. Sí. Es importante señalar, a ver, justo lo que ha vuelto que se vuelva como ahorita un gran tema pues en el debate público es justo eso. Antes siempre ha habido la posibilidad, más bien no siempre ha habido, pero países como Canadá, como España, en Francia, en Bruselas, perdón, en Bélgica Holanda. y en Holanda han tenido esta posibilidad, pero siempre ha sido exclusivamente, o sea, desde el principio, para enfermos terminales. Ahora la están abriendo para enfermedades no terminales. Y pues claramente como hoy en día pues tenemos que la medicalización de prácticamente todo, ahora ya casi todo cuenta como una enfermedad, puedes usar casi cualquier excusa para poder suicidarte. Hay unos casos muy cañones, o sea, que está como el que cuenta Eugenio, pero hay otros casos que están igual de impresionantes en Canadá. Por ejemplo, hay uno que si quieren se lo ponemos en la descripción, que es sobre un hombre que se suicidó en Canadá por suicidio asistido porque estaba deprimido porque se iba a quedar sin casa, porque debía dinero al banco y como no tenía manera de pagarlo, se iba a quedar sin casa, se suicidó. Y luego otra tipa que pasó por situaciones similares, que le habían amputado las piernas y como no quería pues, vivir sin piernas, se quitó, o sea, se suicidó. Y entonces, pues, estos son muertes de desesperación sancionadas y es lo que está causando tanto furor. Y parte del tema es que ahorita hay un debate muy fuerte en Canadá sobre si permitir estas cosas para los niños. No se ha aprobado, a diferencia de lugares como en Bélgica y en Holanda, que sí se permite que los niños asistan más bien vayan con suicidio asistido, pero se está platicando y pues yo diría que no estamos tan lejos. Y pues todo este Pero el tema tema, de los niños es porque es eutanasia, ¿no? O sea, es cuando tienen así un cáncer no, terminal, ¿no? no, y sería Ok. por exactamente lo mismo, por temas Mm. y sin consentimiento de los padres, aparte. Eso es otra cosa. Bueno, hay como pues hay toda una plática alrededor de esto filosófica y sobre las implicaciones y sobre todo este tema. Parte del tema yo creo que es importante señalar, hay muchos mexicanos que les encanta hablar sobre la superioridad de los países europeos y de Canadá, El primer mundo. de primer mundo, y de que no, es que Canadá tiene un gobierno de verdad, no como nosotros, corruptos, quién sabe qué, y pues les encanta hablar sobre la superioridad cultural y política de países del norte. Pero cuando vienen a la Roma, ahí ya no les gusta. Claro, sí, pero justo creo que, pues aquí es en donde vemos que, pues, estar en un país primermundista, totalmente liberalizado, en donde el énfasis número uno de la sociedad es la actualización de la voluntad del individuo, pues también tiene sus desventajas. Las desventajas es que, pues, si tú pones el individuo y sus deseos como lo mayor en la cosa de mayor importancia, pues vas a Mayor llegar a utilidad. sí, ajá, vas a llegar a un lugar en donde, pues, güey, yo me quiero suicidar, la persona se quiere suicidar, oye, pues eres libre, tú puedes hacer lo que quieras, con tal de que no dañes a los demás. Y, pues, como puedes hacer lo que Sí. quieras con tal de que no dañes a los demás, pues mátate, Pero, güey, pero, mátate. pero a mí se me hace una distinción clara en la que, o sea, a ver, una cosa es, y sabemos que es un tema muy delicado, ¿no? No somos expertos, ¿no? en salud mental ni nada de esto, solo lo estamos viendo como un fenómeno cultural, para que no venga nadie aquí a decirnos, ¿por qué están hablando de estos temas sin saber? Pues porque Pues así que me digan, la crece la verdad me da igual. sociedad con diálogo de gente queriendo buscar genuinamente la verdad, ¿no? Y una cosa, creo que hay que hacer dos distinciones muy grandes, ¿no? La verdad, desde el punto de vista tal vez político, ¿no? Constitucional, tal vez de derecho, es una cosa muy diferente que alguien decida terminar con su vida de una manera u otra, a que pida que el Estado le otorgue un derecho a que lo maten. Es muy distinto, creo. Porque tú estás diciendo, no, es que los deseos del individuo tal, ok, tú como individuo puedes desear muchas cosas y nunca, pues, ¿cómo vas a meter a alguien en la cárcel que ya se quitó la vida? O sea, no puedes,
hacer nada, ¿no? O sea, tú como gobierno, pues ya lastimosamente la persona decidió acabar con su vida, de una u otra manera. Pero otra cosa muy diferente es que haya estados Que te ofrezcan el que te servicio. ofrezcan el servicio de matarte, ¿no? O sea, y eso es lo grave, ¿no? Porque eh, no es, o sea, yo creo que el tema central aquí es que le están pidiendo al Estado que les otorgue un derecho público para acabar con su vida y no hacerlo ellos mismos. Si estuviéramos realmente ensalzando los ideales del individualismo y del individuo como medida de todas las cosas y tal, ¿no? Pues yo creo que es una conversación muy distinta. La conversación que estamos teniendo ahora es que el gobierno promueve, ¿no? Y también hace alarde la gente de ciertas ideologías que está a favor de la eutanasia, hace fiesta de algo que no debería ser fiesta. O sea, la verdad es una tragedia que vivimos en una de las sociedades, en la mejor sociedad que ha habido en la historia, con los mejores avances tecnológicos, con los mejores avances médicos, culturales, para que la gente, y paradójicamente vivimos en una sociedad, ¿no? En efecto, vivimos en una sociedad. En la que Nos quejamos de la sociedad, pero sin nos embargo, quejamos de la sociedad, vivimos en una. vivimos en una, y Sí, la sí. gente está decidiendo acabar con Sí. su vida Ujú. y no es solo por un factor, o sea, es algo multifactorial, es algo que no queremos abarcar ahorita, pero creo que hay muchas corrientes de pensamiento que podrían explicar este fenómeno. Uno es, y hay varias gente que no está de acuerdo, ¿no? De hecho, el escritor Albert Camus Ujú. es uno de los que dice que el único debate filosófico realmente es el suicidio, o sea, si vale la pena vivir o no. Otro filósofo, Arthur Schopenhauer, hablando de la voluntad, que no hay mayor expresión de la voluntad que el que decide quitarse la vida porque está aplicando toda la voluntad ¿no? Y hay otros autores clásicos que la gente diría que, claro, ellos son los que inventaron el patriarcado y son unos fascistoides, ¿no? Pero realmente son los pilares de nuestra civilización occidental, que son Platón y Aristóteles. Y Platón y Aristóteles tienen una opinión muy diferente. Platón en las leyes plantea algunas razones por las que podría ser válido tal vez el suicidio. Por ejemplo, la muerte de Sócrates, ¿no? Cuando te obliga la ley a acabar con tu vida, ¿tal? O por dato cultural, los que no sepan, busquen la muerte de Sócrates. De hecho, la pintura de Jacques-Louis David es una de mis pinturas favoritas, en la que por pervertir la juventud, o sea, Sócrates fue cancelado y lo obligaron a suicidarse, ¿no? A tomarse la cicuta. La cicuta. Ujú. Diría Pero que... eso no es suicidio, güey, eso es asesinato. Sí, pero bueno, diría que Platón argumenta que tú no puedes suicidarte, no tienes el derecho a suicidarte, ni a que te maten, ¿no? A pedir que te maten, porque tu vida no es tuya, ¿no? Es de los dioses, ¿no? Eso dicen las leyes Platón. Y luego Aristóteles también dice, y con esto no estoy diciendo que yo apoye estas opiniones, solo estoy diciendo que dialogando con los autores más clásicos e importantes del pensamiento, pues no son ningunos pendejos, ¿no? Tal vez, entonces, en algo tendrán razón. Y Aristóteles en la Ética Nicomaquea considera, por ejemplo, este caso del señor que se suicidó porque no podía pagar la hipoteca, Ujú. dice, en el libro 3 de la Ética Nicomaquea, dice, por otro lado, se considera que el suicidio que se realiza para evitar un mal, como la pobreza, el desamor o algo doloroso, es un acto de cobardía y una muerte noble, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque, entonces, como vemos, hay diferentes opiniones sobre esto del suicidio. Están la gente como Schopenhauer, Nietzsche, Camus. Hay gente como Platón y Aristóteles que argumentarían que no es lícito. Uno, porque tu vida no es tuya. Eso ya sería un sentido más teológico, ¿no? Que nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y también si piensas que tu vida es solo para ti mismo y no hay una frase, ¿no? Esa frase de el que no sirve para el que no sirve para servir, no sirve Pues que, para pero vivir, entonces, ¿no? justo ya estás diciendo ahí, güey, es el exceso como de la actitud individualista Ajá. en donde tú
tu voluntad es lo único que importa y el hacer cumplir tu voluntad es lo más, la actualización de tu voluntad es lo más importante, pues entonces, pues sí, pues ¿por qué no te suicidarías si tú es lo que quieres? Y es más, yo lo entiendo, güey, si vives en Canadá y tienes comida tan asquerosa como lo tienen los canadienses, la neta, pues, o Tienen sea, Tim Hortons, yo güey. también lo consideraría, güey, fuera de pedo, o sea, pero justo no, la verdad, no hace tanto la distinción sobre si está bien o está mal el suicidio, el hecho de que el gobierno lo sancione o no lo sancione. Yo creo que... Pero creo que es una diferencia mucho más grande el que tú puedas ir y así como tú y yo fuimos a un McDonald's ahorita y le picamos de que, sí, quiero una malteada tal, que tú puedas tal, picar y que te piquen y que te mueras. Y eso es muy distinto a tú tomar la decisión de matarte, porque ahí no hay una intervención del Estado. Sí, pero está igual de mal. O sea, sí, pero es más grave lo otro porque lo están haciendo accesible a la gente, porque lo están haciendo como un tema de salud pública. Sí. O sea, es un agravante a una situación que ya es de por sí grave, ¿no? O sea, sí. Este tema no es juzgar a la gente que tome esa decisión o no. Pero creo que el tema que lo hace polémico es que el Estado esté subsidiando el suicidio. No sé qué, bueno, Eugenio. No sé qué... Yo creo que, o sea, el suicidio asistido es porque solo le asistieron a esa persona en eso. O sea, alguien que decide suicidarse y pide ayuda para hacerlo, es porque seguramente pidió ayuda para muchas otras cosas y como sociedad, digo, está raro hablar de sociedad porque somos individuos, pero por cada, o sea, ves estos 30,000 o ves estos, sobre todo los jóvenes, digo, a ver, todos son personas, pero los jóvenes son los que más, los que menos sentido me hacen, ¿no? Estos 139 del año pasado, pues, ¿cuánta gente les falló como para que terminaran decidiendo terminar su vida, ¿no? Esa es una. Y es muy difícil saberlo y medirlo, ¿no? Porque, pues, no sabemos, pero yo creo que sí estoy de acuerdo con Chema porque, claro, no es tan fácil como ir al McDonald's. Bueno, no, sí es fácil como ir al... O sea, ya que tienes tu tarjeta de seguro, del Seguro Social de Canadá, sí es fácil. La bronca es sacar eso. O sea, pero ya que tienes ya que tienes ese acceso al sistema de salud y ya te dan tu turno, pues ahí sí está fácil. Pero el hecho de que el Estado lo permita y lo incluso en el 2015, que decidieron que era constitucional, pues es como decir, todo nuestro sistema político está de acuerdo en que si tú crees que no vales la pena para seguir viviendo, pues órale, mátate. Como quiera, a nosotros nos vales queso, ¿no? O sea, no es como una estructura social, no es una institución que valore la vida de los más débiles, de los enfermos, y lo voy a decir entre comillas, de los inútiles. Entiéndase de que no son productivos, seguramente. De los más vulnerables. O sea, es una sociedad que dice a la gente que no sirva, mátenlos, ¿verdad? O incluso es la cultura del descarte. Sí. Si justo... tú crees que tú no sirves, pues sabes que yo tampoco, o sea, yo te apoyo en que no sirves y vamos a terminar tu vida y que lo paguen los demás, ¿no? O sea, te lo pagamos porque somos bien buena onda, entonces te vamos a ayudar a... Porque la gente que está a favor de esto, yo creo que son un poco, o sea, esconden el hecho de que detrás de esto, no estoy diciendo que todos, pero sí, hay muchos, hay ideas muy eugenésicas, que poca gente tiende a admitir, pero que de vez en cuando, ¿cómo se dice? Oye, Germán, pero explica qué es la eugenesia, porque van a decir que son mías esas ideas. No, pues ahí va. Sí, ¿Cómo dices un slip freudiano en español? Bueno, da igual. Pero desliz. Un desliz freudiano, que es, hay gente que luego inadvertidamente acepta que el empuje al suicidio asistido tiene ideas eugenésicas detrás. ¿Y qué nos referimos con la eugenesia? Es la idea de la eliminación de los más débiles de la sociedad, por el bien de la sociedad y de la genética general y todo este tema. Entonces, pues ha habido mucha gente que hablando de este tema, de la nada se le salen frases como, oye,
pues sí, qué bueno que los homeless, que la gente sin casa, tiene acceso a estos servicios, porque más vale estar muerto a que vivir en la calle. Ha habido gente que, y es como, oye, pues literal, ahí se te está saliendo. Sí. Es matar a los pobres, porque Sí. pues, es más fácil para ellos vivir que más bien estar muertos para nosotros como sociedad que estén vivos. Sí. ¿Sí? Qué bueno que reparten un buen de condones para que los pobres no tengan hijos, ¿no? O sea, Ajá. que los pobres no se reproduzcan, ¿no? Sí, a ver. Que sí, aborten a sí, los niños con síndrome de Down. Sí, ¿no? por eso hoy en día en Europa, y muchísima gente ha hablado de esto, hoy en día en Europa ya casi no hay niños con síndrome de Down. Es rarísimo ver niños con síndrome de Down en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues casi Porque todos los descartan. porque casi todos están abortados. Ajá. Entonces, pues sí, la solución nos vamos a deshacer de los indeseables. Ujú. Pues mátalos. Como en China, cuando las indeseables eran las mujeres, Ujú. y entonces como solo se podía tener un hijo, pues por eso hay una sobrepoblación de hombres chinos. Pero claro, tú llegas con Justin Ajá. Trudeau, con el director de Canadá, o sea, del secretario de salud, o no sé cómo se llame, y le dices, oye, ¿las ideas que tú expones son ideas basadas en la eugenesia? No, ¿cómo crees? Para nada, quién sabe qué. No, porque la eugenesia es mala. Nosotros amamos la libertad Amamos la libertad del pueblo. Sí, pero pues en el fondo traes estas ideas eugenésicas que están muy relacionadas como al maltusianismo del que habíamos hablado en otro podcast. Pero más que nada, como que la epidemia de suicidios, no solamente suicidios asistidos en Canadá y en Europa, sino suicidios en general, la cantidad de personas que se suicidan ha aumentado muchísimo estadísticamente durante los últimos años, y en el COVID fue una cosa impresionante. Nos revela algo en particular en los países avanzados, que a la gente le encanta, ay, que Canadá, que los países escandinavos, que Japón y quién sé qué. La prosperidad material no basta, no es suficiente para tener una vida completa. Canadá es un país muy rico, inclusive la gente pobre vive relativamente bien comparada a otros países. Sin embargo, los jóvenes, muchos, se están matando. ¿Por qué? Pues la prosperidad material no es suficiente, y una política o una filosofía que meramente busca la prosperidad material de la gente no va a favorecer el florecimiento humano, va a llevar a que la gente se suicide. O sea, nadie te va a obligar a que te mates, ¿no? Pero casi. Pero sí te empujan, ¿no? ¿Sí? O sea, te empujan un poco a decir, pues sí, o sea, es que si estás vulnerable o si tienes este problema, pues no vale la pena vivir, ¿no? Cuando a la gente, no le dicen ese argumento, ¿no? También a la gente que está a favor del aborto, que dicen, oye, ¿y qué tal si tuvieran abortado? Perfecto, yo no tendría ningún problema, ¿no? Yo no decidí nacer, Pues ¿no? sí, no hubiera vivido y ya. Ajá. Pero no, o sea, el hecho de que o sea, y no es que queramos vivir para siempre y que no, o sea, no nos demos cuenta que la vida es un proceso natural, o sea, de hecho, para muchos de nosotros, pues la vida realmente va a empezar cuando partamos de este mundo, pero eso no quiere decir, o sea, a mí se me hace súper grave que justo el Estado, como dice Eugenio, la teoría del descarte La está aceptando por completo. Ajá, es como, claro, o sea, si tú no te ves valioso, nosotros tampoco, entonces solo te vamos a ayudar a acabar con tu vida, ¿no? Sí. Y, bueno, adelante. Sí, la verdad es que este tema es muy fuerte y es muy difícil porque creo que nosotros los que estamos aquí grabando esto, en el fondo sabemos que el sufrimiento y la tragedia es parte de vivir. O sea, la vida no se entiende si en esa parte oscura. Y hay gente que no, como que no lo puede entender. O sea, tienes a una persona sufriendo, ya como quiera se va a morir. Dicen, es que como quiera se va a morir. Pues mátalo antes y ya. Hay que evitar el sufrimiento, ¿no? Es muy difícil explicarlo. Y creo que, bueno, al menos yo no lo sé explicar y ni siquiera entiendo bien en el fondo por qué o en qué momento me enseñaron eso, de que, oye, la vida te va a tocar sufrir, se te va a morir gente, te vas a enfermar y te vas a morir y te va a doler todo. Sí, y no por eso, y no por eso significa de que hay que terminar la vida, porque no hay que sufrir, ¿no? Entonces es una sociedad, o sea, la sociedad que no acepta que parte de su vida es sufrimiento, es una sociedad que se odia a sí misma y se va a dedicar a eliminarse. Iván Illich escribe un libro
en 1974, que se me olvidó el nombre en inglés, pero se llama La Némesis Médica, ¿no? Que empieza a hablar acerca de pues como todo el sistema médico alrededor del mundo y el énfasis en la salud. Hay gente que es experta en Ivan Illich, que chance me van a querer corregir, pero más o menos es esto. Y de cómo todos estamos enfocados en aumentar la salud y en vivir lo más tiempo posible y justamente en evitar el sufrimiento lo más posible, como dice Eugenio. Ivan Illich dice que la clave para como luchar un poco en contra del sistema médico general que se ha creado es aceptar el sufrimiento humano como parte de nuestra condición natural y que pues así vamos a tener que vivir y tenemos que aprender a sufrir. Y podemos decir, no, güey, pues, o sea, qué fácil decirlo, ¿no? Para ti, ¿no? Sí. Que tú no tienes una embolia o que no tienes un familiar que está muriendo, que no te cortó tu novia o yo qué sé. Sí. Cualquier padecimiento que esté pasando a cualquiera de las personas que esté enojada con lo que estamos diciendo en este momento. Sí, o sea, pero es muy fácil decirlo, pero, pues Eugenio tiene razón. Si tú piensas así, la sociedad general piensa así, de que hay que evitar el dolor a toda costa, pues entonces la conclusión, la lógica final de ese argumento es que pues vas a terminarte matando o quedándote pendejito, o sea, de que literal viviendo en una computadora, o sea, con solo tus facultades mentales para evitar cualquier sufrimiento corporal, ¿no? Y al final vas a sufrir, ¿no? Porque sí. también hay sufrimientos espirituales, sufrimientos psicológicos, o sea, Es inevitable. Y justo esto tiene, o sea, mucha relación, como dice Eugenio, con como hay un tema que es como la medicalización de la condición humana. Todo es una enfermedad y en particular el dolor es una enfermedad. Hoy en día tenemos como una necesidad de ver todo como una enfermedad. A ver, y otra vez no estoy diciendo que no haya ciertas enfermedades mentales, pero sí existe una insistencia en, oye, ¿estás cansado? Tómate una pastilla. ¿No estás durmiendo bien? Tómate una pastilla. ¿Estás triste? Otra pastilla. O sea, todo está medicalizado, todo está patologizado. Y la gente hoy en día, en Estados Unidos, creo que era una de cada 3 personas. Si es esta estadística, lo voy a poner en la descripción. Uno de cada tres adultos en Estados Unidos está tomando antidepresivos de algún tipo en este momento. Y aunque tú dijeras, oye, güey, no, es que hay mucha gente que está deprimida y que necesita antidepresivos, perfectamente lógico, lo acepto. Pero una de cada 3 personas. Es que creo que el tema es. Yo lo platicaba con un psiquiatra el otro día, este tema, ¿no? Oye, ¿por qué hay tanta gente tan deprimida, tanta gente que necesita este tipo de medicinas? Pues porque, o sea, le dije, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, gente como Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, también sufrieron estas cosas, ¿no? También se ven en sus escritos cómo tenían ansiedad, Y depresión. cómo están deprimidos, cómo de repente llegaba y se moría su hija, o a Cicerón, que lo estaban persiguiendo para matar, seguro, Antonio estaba, ¿o quién era? Sí, Marco Antonio. Marco Antonio lo estaba buscando para matarlo y que, o sea, seguramente iba a tener una ansiedad cutre, ¿no? Pero lo que me dijo esta persona es que sí, pero nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos estímulos como ahora, nunca antes, o sea, no estoy diciendo que sea la manera correcta de resolverlo, cada caso clínico tendrá su razón de ser, ¿no? Uh-huh. Para el tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, de medicamentos de prescripción o de prescripción y tipos de terapias que tengan que tener una persona que tenga un trastorno límite de la personalidad o que tenga alguna de estas enfermedades letales que son un espectro, ¿no? Porque, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? O sea, dormir mucho, ¿no? Es un síntoma de depresión, pero también no dormir, ¿no? El insomnio. Entonces, igual las enfermedades mentales son un espectro demasiado grande y creo que más bien el tema es, pues, tal vez no estamos sabiendo cómo reaccionar o tal vez estamos creando un mundo en el que es muy difícil no acabar deprimido o es muy difícil no acabar ansioso. O justo son las dos cosas. Estás creando un mundo en donde es muy fácil deprimirse y al mismo tiempo estás sobrediagnosticando cosas que son naturales a la condición humana, Uh-huh. ¿no? O sea, y pues, ¿cuál es la respuesta final a que tu vida sea sufrimiento? Pues acábala.
Acábala. Y la verdad es que es muy racional. Ujú. El suicidio es algo para... Si tu vida es dolor y no tienes esperanza en una realidad sobrenatural, el suicidio es muy racional. Pues claro, pues ¿por qué no te matas? Yo no diría que es racional, sino que es razonable. A razón, bueno, ajá. Racional justo no, porque pues a quién en su sano juicio se le va a ocurrir matarse. En su sano juicio. Es que yo creo que ahí sí, bueno, no sé qué, No sé, bueno, no sé yo qué creo opine que Eugenio de Chaviza esto. igual, ya sabemos que es un tema muy delicado, no nos lo estamos tomando a broma, pero estaría bueno, estaría bueno que algún día invitáramos a un psiquiatra o un experto en salud mental para que nos pudiera explicar más sobre estas cosas. Si les interesaría, pues mándenos ahí mensaje en nuestras redes sociales para eso. Eugenio quería decir algo al respecto antes de que yo dijera esto, ¿no? Pues mira, mucho se advirtió durante el siglo XX sobre la reprogramación lingüística, sobre cómo el gobierno puede controlar cómo hablamos sobre las cosas y cómo las palabras nos ayudan a darle sentido a la realidad. Entonces, leyendo el artículo este que les vamos a compartir, pueden ustedes leer fragmentos de un correo electrónico que escribió el doctor que le iba a aplicar el suicidio asistido o el MAID al paciente, ¿no? Y pues como que el tono es siempre de el procedimiento, el tratamiento, así como que todo está maquillado, ¿no? El procedimiento, al menos en el caso que leímos y en Canadá, son dos partes. Primero es un coma inducido y luego te empiezan a dar bueno, hay distintas opciones de los medicamentos que te pueden administrar que bloquean su sistema neuromuscular o algo así. Dice, la verdad, estoy medio traduciendo un poquito, pero en 10 minutos estás muerto. Y hay un centro como para este tratamiento que se llama el Maid House, que dan la opción, como es una casa normal, y dicen, oye, si tú no te quieres morir en un hospital, si tú no te quieres morir en tu casa, aquí te puedes venir, invitas a la gente que quieras y aquí te administramos Matamos. los químicos y te matamos. Sí, te matamos, pero lo dicen todo muy bonito, porque es como cuando se repensó y se replanteó el significado de la libertad, de la justicia, de la vida. O sea, si tú dices, es que la vida es siempre buena y nunca vas a sentir dolor, pues cuando sientas dolor vas a decir, oye, esto no es vida, ¿no? Entonces, matarte no, o sea, no es terminar tu vida ya había terminado. O sea, si tú te pones a pensar así y reprogramas y reestructuras todo lo que piensas de la vida, y de lo que es la sociedad y de lo que es ser persona, pues claro que vas a decir, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que en Canadá esto sea posible, porque están ayudando a darle paz a la gente que ya no vive bien, o que ya no vive, punto, ¿no? Sí. Y te pones a hablar así y cambias las palabras y dices, oye, pues están ejerciendo su libertad, ¿no? Y es su derecho. ¿Cómo le vamos a negar el derecho de que termine con su vida, ¿no? Porque no queremos ser antiderechos. Ujú. Y así, entonces ya como que todo está escrito así, todo está pensado así, todo se comunica de esa forma. ¿Y cuánta gente no hay en el mundo que está completamente de acuerdo con estos procedimientos, ¿no? Y sí, yo quería hablar de eso, como que de lenguaje. Creo que también uno de los síntomas o de las cosas que han hecho que esto sea un fenómeno y que estemos hablando ahorita de esto ya lo exponía el doctor y psiquiatra austriaco Viktor Frankl en su libro El hombre busca el sentido, es que esta gente ha perdido, y nosotros también estamos en riesgo, no somos inmunes, ¿no? Porque vivimos en este mundo en el que pues estamos carentes de sentido, ¿no? Nada vale la pena, todo está mal, el planeta ya se va a acabar, entonces ¿qué sentido tiene traer hijos a este mundo? Todo está fatal y es esta pérdida del sentido, ¿no?
Víctor Frankl lo dice en su libro El hombre, o sea, en busca del sentido, que es el libro que sobre sus memorias en un campo de concentración en Auschwitz. Ujú. Y habla como al final el ser humano es el único que puede, pues sí, esa voluntad, tal vez de la que hablaba Schopenhauer y Nietzsche, que dijimos al principio, pero esa voluntad de decir sí a la vida y encontrar un sentido a la vida, no importa las circunstancias que sean, que me puedo imaginar pocas circunstancias tan horribles como vivir en un campo de concentración nazi, y que el hombre es el único animal capaz, ¿no?, de entrar a una cámara de gas con el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios, ¿no? Es decir, aún en esas circunstancias, la vida para ti puede tener sentido, la vida para ti puede valer la pena, ¿no? Ujú. Entonces, creo que mucho es eso, ¿no? O sea, ¿por qué la gente está tan triste hoy? Porque no le encuentra sentido a su existencia. No sabe qué hacer con su vida, no le ve sentido. Entonces, si no le ve sentido, pues claro, ponerse unos lentes, ¿no? Uno ve muy distinto el mundo si trae unos lentes naranjas o azules o negros o transparentes como los que traigo yo ahorita, ¿no? O sea, la vida se ve muy distinta. Ujú. Depende del lente que le pongas. Y chance sí, nos estamos engañando y estamos dándole un sentido a la vida, algo que no tiene sentido, pero la verdad es que yo prefiero vivir así que vivir sin algo de sentido, ¿no? Justo Kenneth Clark decía que estamos en la época del materialismo heroico, ¿no? En donde, pues, como que la prosperidad material ya se alcanzó en el occidente. Ujú. Obviamente, pues, sabemos que hay excepciones, sabemos que hay gente que vive en pobreza, pero por lo general la gente vive con mucha prosperidad hoy en día. Pero él dice, pues que, pues sí, pero no basta. Y ese es el tema. A la gente le falta Víctor Franco lo llamaba el sentido. Ujú. Kenneth Clark lo llamaba el centro de la vida. Ujú. O sea, del centro, tu centro moral a partir del cual basas toda tu existencia, Ahorita ¿no? los gurús le dicen el Ikigai, ¿no? Sí. Japonés. Y pues nosotros, bueno, que somos pues, cristianos católicos, pues creemos que eso es Dios, que es Cristo, Ujú. que es el vivir por los demás. Y pues sí, podemos culpar por la epidemia de suicidios a mucha gente. Parte, nomás quería hacer un pequeño puntito. Parte del problema es pues siempre va a haber gente que se suicide, ¿no? O sea, siempre. Siempre ha habido, siempre habrá. Siempre ha habido y siempre habrá. El gran problema, yo creo, de que ahora lo haga el gobierno, es que cuando el gobierno, porque el gobierno tiene un aspecto pedagógico, ¿no? Para la gente, por lo general, hay cosas que pasan en las periferias de la sociedad, que no todo el mundo hace, que son casos raros. Pero cuando el gobierno lo acepta y no solo lo acepta, sino que o te ofrece un servicio para hacerlo, Lo promulga. entonces estás tomando los comportamientos de las periferias y los estás Generalizando. los estás generalizando y particularidades. los estás acercando al centro. Y pues sí, o sea, yo ya para acabar mi punto, o sea, ya lo que quería decir hoy es, nosotros podemos culpar a muchas cosas por la epidemia de suicidio, justo drogadicción, falta de sentido, exceso de materialismo. Maternidad y maternidad Sí, ausente. ajá, o sea, y el gobierno que ahora lo promulga, etcétera. Pero también, y luego me ganó algo de enemistad, especialmente aquí en mi casa, por lo que voy a decir, que ha sido algo que me ha debatido. Yo no quiero librar de responsabilidad tampoco a la gente que cometa el acto, a la gente que se decide suicidar. Me queda muy claro que hay mucha gente que pues no está haciendo uso de su razón y que pues se suicida porque pues básicamente no le quede de otra. Pero yo no pienso que eso sea el caso para la mayoría de la gente. Yo creo que el suicidio es una decisión que toma cada quien y, o sea, la mayoría, y por lo tanto es un pecado. Y tú eres, y esa gente... Pecado en el sentido como error trágico. No, pecado en el... No. Pecado en el sentido griego de jamartía, ¿no? No. Ok. Pecado en el sentido de, o sea, a ver, no, yo no Pero voy a esa gente no le importa que sea pecado. Sí, a ver, no estoy juzgando, no voy a juzgar el alma de nadie, o sea, estoy diciendo que ha habido como una inclinación muy contemporánea a decir, es que siempre la gente que se suicida es porque son enfermos mentales. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay gente que se suicida porque es cobarde. Simplemente, o sea, eres un cobarde, eres un maldito y te suicidaste. Y es muy feo porque hay mucha gente que tiene amigos que se han suicidado y familiares que se han suicidado. Es muy difícil aceptar que, pues sí, probablemente tú tienes un familiar que cometió uno de los peores actos que se puede cometer y lo hizo porque es una persona egoísta. Y quería apoyarme en alguien que está de acuerdo conmigo, que es Chesterton. Chesterton habla de esto en la ortodoxia y nada más voy a leer un par de oraciones que él dice
Lo estoy traduciendo al español mientras lo leo, entonces lo estoy haciendo medio mal. Dice, no solo el suicidio es un pecado, sino que es el pecado. Es el mayor mal de la existencia porque es una negación a tomar un interés en la existencia y a tomar interés de lealtad en cualquier persona. El hombre que mata a un hombre, mata a un solo hombre. Sin embargo, el hombre que se mata a sí mismo, mata a todos los hombres. O sea, estás diciendo, güey, a ver, obviamente, no estoy diciendo, no son todos los casos, lo entiendo, pero pues yo de verdad sí creo que hay cierta gente que pues lo hizo por egoísta, lo hizo porque no quiere lidiar con el mundo, lo hizo porque no quiere dar una vida de entrega, y no estoy dispuesto a darles el pase de que, ay, no, aquí la gente solo son víctimas, ninguno son culpables. No estoy de acuerdo. Creo que ellos son igual de culpables. Oye, ¿y los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial? Los harakiris. terroristas islámicos. No, el harakiri es por honor. Los kamikazes son los que van en el avión y se avientan y dicen, por Japón, ¿no? O sea, lo hago por mi país. Y entonces me vuelvo una bomba gigante y me tiro. O el Allahu Akbar, que es por extremismo religioso. Sí, o sea, sí hay muchísima complejidad, hay mucha diversidad de casos. Están los que se inmolan por protesta política. Hay muchos casos así. El harakiri japonés, ¿no? También. Pues El harakiri, el harakiri es cuando es porque te faltó honor y entonces ante la sociedad o también para cuando te atrapa el enemigo o así. Creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con Chesterton, pero habría que definir con mucha precisión a qué se refiere él con suicidio para darle ese sentido. Bueno, a ver, o no, o igual y dices, bajo esa razón primera, o sea, si dices, oye, es que yo me maté porque iba en el kamikaze, ¿verdad? Y morí por mi país. Sí, pero bajo eso que hay, ¿no? Ahora, están los que, entre comillas, se suicidaron, que realmente son víctimas, ¿no? Sócrates es un ejemplo que salió hace rato, pero dejando eso a un lado, estaría interesante platicar, tal vez ya en otro episodio, porque ya va a ser hora de irnos. Pero justo, o sea, él hace la distinción, o sea, que creo que es la correcta, ¿no? Él distingue, o sea, no dice explícitamente este caso, pero yo creo que sería algo muy bueno. Una persona que es esquizofrénica, que ha habido muchos casos de esto, que las voces te están diciendo... O gente, una persona en un brote psicótico. Ajá, y así. De que mátate. Y esa gente, o sea, en obediencia a las voces, se suicida. Es una persona que está librada de la responsabilidad del pecado, como lo definiría Chesterton. Se refiere él más bien porque durante su tiempo están muy de moda los psicoanalistas y Freud y todas estas personas, que ellos decían que básicamente el hombre no tenía libre albedrío, sino que simplemente respondía a los estímulos que estaban alrededor de él. Él decía, yo no creo en eso, yo creo que hay mucha gente que se suicida. Él dice que la mayoría, yo no estaría dispuesto a decir si la mayoría, la minoría, la neta no tengo idea, dice que la mayoría lo hace por libertad propia, y de eso se está hablando. Y yo la neta estoy de acuerdo con eso. No estoy, o sea, la idea de que, ay, pobre, se suicidó. O sea, sí, pobre, güey, pero yo no estoy listo como para quitarle responsabilidad a ellos, la neta. O sea, son igual de responsables de su muerte, no los que están enfermos mentales, sino los que otra vez, pues que me siento que tengo que volver a hacer esta aclaración porque va a haber alguien porque, güey, aquí si alguien nos quisiera jugar chueco, habría unos cortes muy buenos, güey, para hacernos quedar mal. Sí. La persona que lo va a hacer, por favor, al menos sea amable y retóquenos en el video. Sí, que se aseguren que nos vemos bien. Para sacarnos de contexto. Y si sacarnos de contexto aún así creen que está mal, pues está bien, ¿no? O sea, para eso es esta vida, para platicar. No nos vamos a enojar. Sí. O tal vez sí nos enojamos, pero no pasa nada. O sea, de verdad. Sí. Si nos van a sacar de contexto, vamos a ser cancelados, pero con estilo. Guapos. Guapetones. Va a ser el harakiri cultural, ¿no? Sí. Más bien. La neta, sí. Es un tema muy, muy fuerte. Yo creo que en este podcast, tarde o temprano lo íbamos a tocar así, porque se supone que hablamos de las cosas así densas. Entonces, pues ya fue. Es como arrancarse una curita,
No, y da para sí, muchísimo más. da para mucho más. Hay que invitar a un psiquiatra que nos pueda también como explicar toda esa parte del suicidio, Ujú. pero muy, muy bueno. Y pues sí, hay que seguir muy al tiro. La gente que nos escucha es gente muy inteligente, conocedora, están siguiendo las noticias del mundo. Échenle un ojo al caso de Canadá y seguirlo muy de cerca, porque seguramente a esa profundidad se va a llegar y se va a empezar a esparcir por el mundo, como pasó con muchas otras cosas que vienen de, como lo que dice Germán, de Europa, de países nórdicos, de sí, esta falacia de ad novitatem, creo que se llama, ¿no? Que, es que es lo nuevo, entonces es lo moderno, y entonces para nosotros, países del tercer mundo, para seguir avanzando como sociedad, tenemos que permitir tal, tal y tal y tal. Y así ha sido. No tenemos Y que ahí hacer todo estamos, lo y ahí que ha vamos. hecho. No tenemos que hacer todo lo que han hecho los países nórdicos, ¿eh? Sí, siempre Vemos dicen, las cosas. ay, pero es que en Suecia sí te puedes suicidar legalmente, ¿por qué aquí no? Pues, Sí. güey, Oye, si en Suecia se quiere autodestruir, adelante, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tendríamos que caer en eso, no? Pero sí, bueno, o sea, ánimo. puedes matar a los niños con palazos. Pues, ¿por qué aquí no? En un país de- Si Suecia Sí, te dice yo- que te tires de un puente, ¿te vas a ir a ¿Tú tirar? te vas a tirar? Es como si... Y la respuesta a mis papás siempre era, sí, sí. Es como si dicen, a ver, entonces, no sé, Singapur, que es un país muy desarrollado económicamente, tecnológicamente, ahí ahorcan a gente que comete crímenes. ¿Quieres igual ser desarrollado igual que Singapur y que aquí ahorquen a tu primo Juan por robarse algo? Pues hay gente que No diría creo. que sí, güey. Hay gente que diría que sí, pero bueno, piensen, o sea, piensen de verdad eso. Sí. Nosotros intentamos pensar, aunque a veces no parezca. Y nada, Pues les sí. mando un abrazo. Cuídense. Fíjense. Cuídense y Y la vida para es, sacar de contexto, y la vida es bella. mínimo paguen regalías. la vida es bella, hay esperanza. Hay esperanza, Adelante. encuentren esa motivación y Venga. adeu. Adeu. Bye.